bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a ver las etapas de la historia de Mesoamérica. A lo largo de 3000 años, en Mesoamérica se vivieron todo tipo de hechos históricos. Guerras, auge y caída de ciudades, conflictos políticos y dinásticos, así como grandes innovaciones culturales. La historia de Mesoamérica inicia cuando la agricultura se practicaba de manera generalizada en todo el territorio aproximadamente en el 2500 a.C. Una de las características principales del proceso de urbanización de Mesoamérica es que no fue continuo y el crecimiento de las ciudades no fue constante a lo largo de los siglos. La historia de Mesoamérica estuvo marcada por un ciclo. Se fundaba una ciudad, esta prosperaba y llegaba a su máximo esplendor. Posteriormente venía el declive y el abandono de la ciudad por una serie de causas naturales o sociales. El ciclo volvió a iniciar con el auge de nuevas ciudades. Estos patrones contrastan con el de otras regiones, como en el caso de Europa, que gran parte de sus ciudades fueron fundadas hace cientos o miles de años y se han ido construyendo y reconstruyendo y siguen habitadas en la actualidad. Ejemplo de ello serían algunas de las grandes capitales, como Lisboa o Roma, ciudades que fueron fundadas hace casi 3000 años. En base a los cambios urbanos, la fundación y el abandono de las ciudades, la historia de Mesoamérica se ha dividido en 3 periodos o horizontes culturales: el preclásico, el clásico y el posclásico. El primer periodo, el preclásico, también conocido como periodo formativo, abarca desde la invención de la agricultura y la cerámica hasta la aparición de los primeros grandes centros urbanos. Durante este periodo surgieron las primeras culturas que construyeron centros ceremoniales y ciudades, habitadas en algunos casos por miles de personas. Eran urbes profundamente religiosas, sujetas a un orden social en el que se reconocía a una clase dominante asociada con prácticas religiosas. A lo largo del preclásico, las sociedades aprendieron a organizarse mejor. Cada vez eran más complejas, vivían de la agricultura, la caza, la pesca, la recolección y el trueque. Durante estos años, se fue desarrollando una estratificación social muy marcada. La estratificación social es la división de la sociedad en capas, basada en fundamentos económicos, políticos, biológicos, entre otros. También se establecieron rutas de comercio que facilitaron el intercambio. Hubo cambios demográficos muy importantes. Gran migración de campesinos a ciudades, los cuales se especializaron en diversos oficios, como constructores, artesanos, tejedores, alfareros, escribanos y comerciantes. La cultura más destacada del periodo fue la olmeca, que aparte fue la primera que logró alcanzar un gran desarrollo urbano. La cultura olmeca es muy importante porque daría las bases para algunas de las principales características de Mesoamérica. Con los olmecas se crea la organización estamental, el calendario, la escritura, la planificación urbana, entre otras cosas. En los últimos años del preclásico, la cultura olmeca comenzó a declinar y sus habitantes migraron y se asimilaron a otros pueblos cercanos. Para fines del preclásico, fueron relevantes las culturas que se desarrollaron en el Valle de México, especialmente Cuicuilco. Al mismo tiempo, se fundó Monte Albán en la región de Oaxaca. También inició el desarrollo de Teotihuacán, ciudad que posteriormente tendría una gran trascendencia en toda la región del Altiplano Central. De igual manera, se empiezan a crear las ciudades mayas. Ahora vamos con el siguiente periodo, el clásico, que es considerado como el momento en el que las culturas mesoamericanas alcanzaron su máximo esplendor. La designación del nombre fue retomada de la designación que se le hace a la antigua Grecia y a la antigua Roma, culturas a las que también se les catalogó un periodo de tiempo como muy sobresaliente en todos los ámbitos. La Grecia clásica y la Roma clásica, así, las designaciones de pre- y posclásico se refieren al antes y al después del clásico. En estos años,
las sociedades mesoamericanas se afianzaron económica, política y culturalmente. Uno de los rasgos representativos de esta etapa fue el crecimiento de las ciudades, que se consolidó cuando algunas de estas lograron dominar política y económicamente a otras poblaciones menores. De igual manera, se afianzaron los sistemas de gobiernos teocráticos. A través de la religión, el grupo dominante legitimó su posición frente al pueblo. Los gobernantes, funcionarios y sacerdotes eran la clase privilegiada y decidían en todo. Durante esta época, diversos productos fueron destinados al comercio, propiciando una bonanza económica. Mediante los comerciantes se impulsó un intercambio cultural y artístico muy importante. Gracias al avance de la agricultura, se integraron espacios públicos como las plazas y los juegos de pelota. Algunas de las ciudades más importantes que florecieron durante el Clásico fueron Monte Albán, Teotihuacán y las ciudades-estado mayas. En el área maya nunca surgió un centro urbano que lograra dominar toda la región. Había decenas de ciudades que competían entre sí, como Tikal en Guatemala, Copán en Honduras, Palenque en Chiapas y Cobá en Quintana Roo. La ciudad de Teotihuacán, la ciudad más grande que existió en Mesoamérica, logró tener tal importancia gracias al comercio de la obsidiana. Entre los años 600 a 900 después de Cristo, comenzó la decadencia de Teotihuacán. Al debilitarse el control sobre la frontera de Mesoamérica, inició la migración hacia el sur de grupos chichimecas, lo que junto con el deterioro ambiental y las revueltas de los campesinos, causaron el abandono de Teotihuacán y de otros de los grandes centros urbanos de la época. Cuando las ciudades más poderosas del Clásico llegaron a su fin, otras zonas cobraron vida, convirtiéndose en refugio para grupos de migrantes y originando nuevas poblaciones, que terminarían guerreando constantemente entre sí. Para finalizar, vamos a ver ahora el tercer periodo de la historia de Mesoamérica, el posclásico. Este se caracterizó porque la mayoría de sus regiones recibió migrantes que alteraron el orden social y político. La mayoría de las migraciones provenían del norte de Mesoamérica y de Aridoamérica, e incluían una amplia variedad de orígenes étnicos. Los migrantes trajeron consigo una cultura militarista, en la cual la guerra era una actividad apreciada y los guerreros eran reconocidos socialmente por sus hazañas. En varios lugares, los recién llegados no solo se juntaron con las culturas sedentarias, sino que incluso lograron hacerse con el poder e imponer sus ideas, como sucedió con los toltecas, quienes fundaron Tula, localizada en el hoy estado de Hidalgo. Con el establecimiento de pueblos guerreros en Mesoamérica, inician procesos de expansión hegemónica a través de la conquista. Solo durante el posclásico podemos decir que existían imperios en Mesoamérica, y los más importantes fueron el tolteca, el mexica y el tarasco. Estos imperios se caracterizaron por perfeccionar los conocimientos tecnológicos y científicos, así como lograr un gran desarrollo material y cultural. El sometimiento de los pueblos conquistados significaba el establecimiento de tributos, es decir, la entrega periódica de productos y trabajo a los conquistadores. Durante este periodo se vincularon ideas y prácticas religiosas con el arte de la guerra. Además de las deidades relacionadas con esta actividad, algunos mitos sobre la creación del universo y el ser humano sostenían la necesidad de hacer sacrificios de sangre para mantener el orden cósmico. En este sentido, las personas se convertían en servidoras de los dioses que buscaban alimentar a los dioses. De esta manera, las guerras adquirieron un carácter sagrado, pues cumplían con la necesidad de obtener prisioneros para que pudieran ser sacrificados y aplacar la ira de los dioses y evitar que destruyeran el mundo. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.